dar inicio entonces del nuevo seminario, de los nuevos seminarios 2021, y va a empezar Oski, ahí arranco a compartir. Dale. Para que me... Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, se escucha, Oski. perfecto. Buen día a todos. Vamos a hacer el inicio de los seminarios y hoy nos toca comentarles un poco, contarles un poco acerca, digamos, de este trabajo que fue publicado en octubre del año pasado en el grupo de EBB, dirigido por la doctora Paola Chabay, que se titula, bueno, el virus de Epstein-Barr recluta células PDL1 positivas en el microambiente en el linfoma de Hodgkin pediátrico. La que sigue también. Simplemente a modo de recordatorio, porque esto también lo he dicho anteriormente en otros seminarios, pero el linfoma de Hodgkin es una neoplasia del tejido linfoide que representa el 10% del cáncer en pediatría. Mientras que dentro del grupo de los linfomas representa el 47% de los linfomas pediátricos de acuerdo al registro oncopediátrico hospitalario argentino. Es un linfoma que predomina en varones en una relación 2:6:1 y que tiene altas tasas de sobrevida de acuerdo al estadio en la que se da el diagnóstico. Si se da entre los estadios 1 a 2, la sobrevida suele ser entre el 95 y el 100%, y, por ejemplo, un estadio 4 suele ser un 50%. La que sigue también. Como decía el título, digamos, de este trabajo, es el virus de Epstein-Barr el que estaría reclutando estas células PDL1 positivas. Bueno, vamos a ver, tenemos que saber qué es el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es un virus oncogénico de distribución mundial, es siendo el humano el único hospedero. Suele estar asociado a diversos tipos de linfoma, como por ejemplo el linfoma de Hodgkin, y la transmisión suele ser de persona a persona a través de la salida. Sabemos que el 90% de la población es portadora del EBV. En cuanto a la infección primaria, en países subdesarrollados generalmente se da en la infancia y suele ser subclínica, mientras que en países desarrollados suele darse en la adolescencia y presentar síntomas compatibles con la mononucleosis infecciosa. Por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, los niños de 2 años, el 75% es seropositivo para EBV, mientras que a los 3 años el 89% muestra serología positiva para el EBV. Al igual, y como pertenece a la familia Herpesviridae, este virus hace 2 ciclos, un ciclo lítico y un ciclo de latencia. En el ciclo lítico se expresan todas las proteínas inmediatamente tempranas y tardías, y se caracteriza porque el genoma del virus es un genoma lineal. Mientras que en el ciclo de latencia, el virus va a expresar 9 proteínas de latencia, también va a expresar RNA no codificantes, y acá el genoma se va a circularizar y va a formar una estructura que se conoce como episoma. Si vemos la anterior. Si miramos el cuadrito que tenemos abajo, en donde tenemos tipo de latencia, moléculas expresadas y tipo de cáncer, yo ahí resalté que la latencia 2, en donde hay expresión de EBNA1, EVERS y LMP1 y LMP2A, sería, digamos, el tipo de latencia con la que el virus estaría participando en el linfoma de Hodgkin, ¿sí? Pero también puede estar presente, bueno, en el linfoma de células T y NK, como así también en otras patologías que no tienen nada que ver con el linfoma, pero que puede ser el carcinoma nasofaríngeo, ¿sí? La que sigue.
Bien, y como nosotros evaluamos y estudiamos el microambiente tumoral, tenemos que saber qué es el microambiente tumoral. El microambiente tumoral el microambiente tumoral está formado, digamos, por diversos tipos de células inflamatorias del microambiente, como linfocitos B, linfocitos T, hay neutrófilos, hay eosinófilos, plasmocitos y macrófagos, y resalto macrófagos porque tienen un papel preponderante en el desarrollo del tumor, ¿sí? Pero también estas células, a su vez, producen y se intercomunican mediante la producción de citoquinas, como por ejemplo la interleuquina 10, el TGF-beta, el interferón gamma, el TNF-alfa y la interleuquina 2, por mencionar algunas de las citoquinas presentes. Mientras que los linfocitos T van a expresar unas moléculas importantes, como principalmente PD1, LAC3 y CTLA4, que son moléculas del punto de control. Lo que quiero destacar respecto del microambiente tumoral, a diferencia de el microambiente de otros tumores sólidos, por ejemplo, es que el linfoma de Hodgkin se caracteriza por tener un bajo porcentaje de células tumorales. Rondan entre el 1 y el 2%, digamos, de las células. Y ahí, si ustedes ven en esta flechita, lo que se observa es la célula de Reed-Extenberg, que es la célula tumoral patognomónica del linfoma de Hodgkin, ¿sí? Y otra cosa que quiero destacar es la expresión de esta molécula, como por ejemplo PDL1, tanto en la célula tumoral como también pasa en macrófagos, ¿sí? Bueno, la que sigue. Bien, ¿y por qué hacía hincapié en la expresión, digamos, de estas moléculas del punto de control? Por esa interacción que se conoce como PD1-PDL1, que es una de las formas que tienen los tumores sólidos de desarrollar un mecanismo, ¿sí?, de estas células tumorales en respuesta a la actividad antitumoral endógena, es decir, es como la forma que tienen de evadir al sistema inmunológico. Si nosotros miramos en el cuadrito superior, ¿sí?, la interacción que tiene, por ejemplo, una célula presentadora de antígeno, como puede ser un macrófago, que expresa PDL1 o PDL2, esta molécula, como es el ligando de PD1, el PD1 está expresada en el linfocito T. Por lo tanto, esa interacción PD1-PDL1, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la actividad del linfocito T citotóxico, por lo tanto, no va a poder cumplir su función. De la misma forma, pasaría en la célula tumoral. La célula tumoral expresa el PDL1, que va a interactuar también con la molécula de PD1 de este linfocito T citotóxico y lo va a inhibir. Ahora, ¿por qué es importante esta interacción o estudiar esta interacción? Por los anticuerpos monoclonales que últimamente están siendo muy estudiados. Estos anticuerpos monoclonales, que pueden ser anti-PD1 o anti-PD1 o anti-PDL1, van a bloquear esa interacción y van a hacer que el linfocito T pueda reconstituir o retomar de nuevo la fuerza para poder cumplir su función. La que sigue. Bien, estos son algunos de los trabajos que se publicaron, digamos, acerca de la importancia del estudio de PDL1, de PDL2, en este caso, del grupo de la doctora Margaret Shipp, ¿sí?, en donde ellos estudiaron la importancia que tiene, digamos, las alteraciones citogenéticas de PDL1 y PDL2 y cómo evaluaron en función a la sobrevida y al resultado y pronóstico de estos pacientes. Bueno, en este caso se estudiaron 108 pacientes con una mediana de 30 años, por lo tanto son todos pacientes adultos, y lo que se observaban era que el 97% de los casos tenían alteraciones en el gen tanto de PDL1 como de PDL2. El estudio se realizó mediante hibridación in situ, ¿sí?, para la detección de estas alteraciones numéricas del gen de PDL1 y de PDL2 en las células tumorales, ¿sí? Y acá abajo, si ustedes ven, PDL1 está marcado con distinto color, PDL1 con rojo, PDL2 con verde, y el CEP9, que es la sonda centrométrica, ¿sí?
lo que ellos vieron en este trabajo, que el 56% de los pacientes analizados presentaban ganancia genética. Bueno, la ganancia genética también es una alteración numérica, ¿sí?, del gen, y ellos tuvieron como criterio para establecer ganancia o amplificación en función a lo que se conoce como relación de señales. Es decir, cuando, por ejemplo, la relación de PDL1 con la sonda control se encuentra entre 1 y 3, dicen que hay ganancia genética. Bueno, ellos acá encontraron un 56% de ganancia genética, mientras que vieron un 36% de amplificación en el gen de PDL1 cuando esa relación de señales era mayor a 3,1. También vieron que existía una asociación con la expresión de esta proteína de PDL1 y con las alteraciones genéticas, ¿sí? Y en cuanto a la sobrevida libre de eventos, vieron que era mucho más corta en aquellos pacientes que presentaban amplificación del gen de PDL1. La que sigue también. Acá este es un gráfico donde se observa el porcentaje de alteraciones citogenéticas, ¿sí? Si vemos, hay mayor porcentaje de ganancia del gen de PDL1 que porcentajes de amplificación, ¿sí? Esta era como, digamos, para resaltar. La otra también. En este gráfico de torta, ellos muestran los distintos porcentajes de las alteraciones numéricas, ¿sí?, de PDL1, ya sea ganancia, ya sea amplificación o disomía o polisomía, pero en función de aquellos que están asociados o no a EBV. Y bueno, lo que acá vemos es que hay un porcentaje muy similar entre estos grupos EBV negativos respecto del grupo EBV positivos, ¿sí? El que sigue también. Y, como habíamos dicho, respecto de la sobrevida libre de eventos, aquellos que presentaban amplificación del gen de PDL1 son los que iban a tener una peor sobrevida, ¿sí? Por lo tanto, ellos concluyen que las alteraciones de PDL1 y de PDL2 son características definitivas, siendo la amplificación 9p24.1 la más común en pacientes asociados a enfermedad avanzada. La que sigue. Bien, este otro trabajo, y acá no me voy a detener demasiado porque esto incluso fue un tema, ya lo dimos en un seminario, acá también es un trabajo liderado por la doctora Ship, pero acá lo que se estudia es un nicho microambiental que en teoría se debería generar o se estaría generando alrededor de la célula de Rida-Extember, ¿sí? En este caso, se estudiaron solamente 20 pacientes con linfoma de Hodgkin, también pacientes adultos, en donde las alteraciones en el número de copia del 9p24.1 contribuyen a la expresión de PDL1 y PDL2, pero en la célula tumoral, o sea, en la célula de Rida-Extember. La importancia también de este trabajo es de considerar a los macrófagos asociados al tumor expresan también PDL1. Entonces, ellos acá definen una relación entre la célula tumoral que expresa PDL1, los macrófagos que también, o sea, los macrófagos más cercanos a la célula tumoral que también expresan PDL1 y, a su vez, también definen una relación entre esta célula tumoral y los macrófagos y la interacción de sus ligandos con moléculas de PD1 expresada, por ejemplo, en este caso, por los linfocitos Treg cercanos a las células de Rida-Extember, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que ellos van a definir es un nuevo modelo, si se quiere, de nicho microambiental, en donde dicen, bueno, a medida que me voy acercando a la célula de Rida-Extember, la expresión de PDL1, ¿sí?, estaría más aumentada. Y aparentemente serían los macrófagos asociados al tumor serían ellos los que estarían aportando ese incremento en la expresión de PDL1. Mientras que si me alejo de la célula tumoral, la expresión de PDL1 empieza a disminuir. La que sigue también.
Bien, y este otro trabajo es el único trabajo que encontré, está realizado en pediatría, que algunos resultados son muy concordantes con los nuestros, pero por ejemplo, en este caso también se estudió solamente la vía o la expresión de PD1, PDL1 en niños en linfoma de Hodgkin. Para ello estudiaron 42 pacientes pediátricos, ¿sí? Había tanto curados como pacientes refractarios. Ellos vieron que había una baja expresión de PD1 al momento del diagnóstico, aparentemente entre un 1 y un 3% en los linfocitos T infiltrantes, muy parecido a nosotros. También vimos un porcentaje muy bajo de expresión de PD1 en los linfocitos infiltrantes. El 100% de los casos expresó PDL1 en las células tumorales de Hodgkin-Reed-Extender, pero no hubo diferencias significativas en cuanto a la expresión de PD1 positivo y PDL1 entre el grupo de curados y refractarios. Entonces, como conclusión de este trabajo, ellos muestran que hay iguales perfiles de expresión de PD1 y de PDL1 en ambos grupos, sugieren respuestas comparables a estos inhibidores del punto de control en pacientes sometidos a terapias tanto de primero, segundo y de tercera línea, ¿sí? Bien, la que sigue. Bien, y acá me voy a detener un poco porque esto es un trabajo que también el grupo lo publicó en el 2000, si no me equivoco, en el 2019, ¿sí? Tanto la polarización de macrófagos, nosotros vimos que ¿cómo se llama? En pacientes menores o en niños menores a 5 años con linfoma de Hodgkin en Argentina, predomina la polarización M1, ¿sí? También hicimos un trabajo en función a las diversas, un estudio comparativo en cuanto a las características del microambiente del linfoma de Hodgkin respecto de las amígdalas, pero básicamente me quería centrar en este trabajo, digamos, donde vimos la polarización M1 que prevalece en estos niños menores a 5 años, y que junto, digamos, a otros resultados obtenidos, lo que hicimos es, con la ayuda del doctor Mario Barros, ¿sí?, generar lo que se llama un dendrograma, ¿sí?, en donde organizamos los resultados, ¿sí?, y logramos armar dos grupos, un grupo 1 y un grupo 2, ¿sí? Acá hacemos un análisis de estas poblaciones linfocitarias y de la polarización de macrófagos. Así, el grupo 1 es el grupo que está formado por aquellos casos que son EBV negativos, pacientes mayores a 10 años, que polarizan con M2 y que tienen un perfil del tipo más inmunorregulatorio. Mientras que el grupo 2 son aquellos casos EBV positivos, menores a 10 años, ¿sí?, pero que prevalece un perfil del tipo citotóxico y polarizado a M1, ¿sí? Y quizás esto es lo que a nosotros nos da también el puntapié para poder haber escrito este paper que le estamos contando ahora. La que sigue también. Bien, y acá está, bueno, obviamente el título del paper, donde el virus de Epstein-Barr, nuevamente, vimos que reclutaba células PDL1 positivas, o células, PDL1 positivas en el microambiente, en el linfoma de Hodgkin pediátrico. La que sigue. Entonces, este trabajo lo hicimos en 80 pacientes pediátricos con linfoma de Hodgkin al diagnóstico, pacientes entre 2 y 18 años de edad, con una mediana de 2,5. Para eso se utilizó, biopsias fijadas en formola, incluidas en parafina. Se armaron todos en este caso, los tissue microarray. Por inmunistoquímica se marcó interleuquina 10, TGF-beta, PD1 y PDL1, ¿sí? Todas estas marcaciones luego fueron contadas por microscopía de campo claro, y se informaron como células por unidad de área. Y acá están algunas de las marcaciones realizadas. Por ejemplo, ¿sí?, tenemos en la primera foto, tenemos una célula de Reed-Extender, donde tiene marcación de PDL1, ¿sí?, bien de membrana, se refuerza bien la membrana. En la que sigue tenemos marcación de PDL1, pero en el microambiente, porque nosotros hemos contado PDL1 en la célula tumoral, pero también PDL1 en el microambiente, ¿sí? Y en la última foto vemos la expresión de
PD1, pero solamente en el microambiente. La que sigue. Bien, realizamos hibridación in situ para poder definir aquellos casos que son EBV positivos de los que son EBV negativos. La que sigue. Bien, en cuanto al análisis citomolecular, para eso realizamos el estudio en un subgrupo de 37 pacientes pediátricos, ¿sí? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no hicieron en la totalidad de los casos? Bueno, en realidad es que esta técnica requiere de de muestras que sean de muy buena calidad, ¿sí? Porque cuando están con mucho tiempo, digamos, en contacto con formol, básicamente se destruye el material genético y como la sonda va dirigida hacia el material genético, entonces básicamente no encontrábamos nada. Entonces, lo que hicimos es el análisis en un subgrupo de 37 pacientes pediátricos, ¿sí? Estudiamos las alteraciones del gen de PDL1, pero también a estos estudios le hicimos PDL1 por inmunistoquímica, tanto en las Hodgkin Red como en el microambiente, como así también la expresión de PD1 en el microambiente. Los criterios que tomamos, obviamente, para poder definir si es amplificación, ganancia o diploidía se encuentran en este cuadrito acá abajo, muy parecido a lo que les había contado en el trabajo anterior, también en función a esas relación de señales, por ejemplo, PDL1 respecto, por ejemplo, cuando la relación PDL1 sobre CEP9 es mayor a 3,1, también decimos que hay amplificación genética de PDL1. ¿Sí? Quiero destacar la participación invalorable de la doctora Sandra Colli, que es con la que realizamos los análisis citomoleculares. Bien, la que sigue. Bien, entonces, ¿qué vimos? Vimos que el 69% de los pacientes eran EBV positivo por hibridación in situ, ¿sí? Que a su vez estos pacientes que eran EBV positivo, el 100% expresaba el MP1, o sea, esa proteína latente de membrana, ¿sí? Y que a su vez hubo un predominio del subtipo celularidad mixta, ¿sí? Y en menores a 10 años también estaban asociados a EBV. En cuanto a la expresión de PD1 por inmunistoquímica, nosotros no observamos diferencias significativas en cuanto al recuento de las células PD1 positivas en el microambiente para ambos grupos, EBV positivo y EBV negativo, como así también cuando lo comparamos entre el grupo mayores a 10 años y menores a 10 años. Cuando evaluamos lo que pasaba con las citoquinas como IL-10 y TGF-beta, ninguna de las dos mostraron una correlación significativa con PD1, ni tampoco se asociaron estadísticamente significativa con la supervivencia, ¿sí? En un análisis global. Ahora, cuando analizamos cada una por separado, pero para los grupos EBV positivo y EBV negativos, vimos que IL-10 sí correlacionaba positivamente con PD1 en los casos EBV positivos y que TGF-beta sí correlacionaba positivamente con el grupo EBV negativo. La que sigue también. Bien, cuando estudiamos la expresión de PDL1 por inmunistoquímica, pero en la célula tumoral, vimos que hubo expresión de PDL1 positivas en las células de Reed-Extender en el 44% de los casos de linfoma de Hodgkin, ¿sí? El 77% de los casos fueron EBV positivos, pero no encontramos diferencias significativas en cuanto al recuento de células PDL1 positivas en la célula tumoral, de acuerdo, tanto en el grupo EBV positivo y EBV negativos, como así también en aquellos grupos mayores a 10 años y menores a 10 años, ¿sí? Mientras que cuando analizamos la expresión de PDL1, pero ahora, ¿qué pasaba en el microambiente? Bueno, vemos un hallazgo. Acá sí encontramos una diferencia significativa en el recuento de células PDL1 positiva en el microambiente, ¿sí? En el grupo de EBV positivo respecto al grupo de EBV negativo. Y acá se ve ese valor del P de 0,042, ¿sí? Mientras que cuando hicimos el mismo análisis, ¿sí? Pero para el grupo menores a 10 años y mayores a 10 años, tampoco vimos diferencias significativas, ¿sí?
La que sí. Bien, cuando hicimos el análisis citomolecular del gen de PDL1 en la célula de Reed-Extender por Fish, en este subgrupo de 37 pacientes pediátricos, vimos que el 62% eran EBV positivos y un 35% EBV negativo. El 8% de estos pacientes presentó amplificación del gen de PDL1, y ustedes pueden ver la amplificación. Por ejemplo, acá hay una imagen de una célula de Reed-Extender que presenta amplificación del gen porque tiene más señales rojas que señales verdes, ¿sí? Y la célula que está al lado es una célula diploide porque tiene igual cantidad de señales rojas que de verde, ¿sí? Luego, un 16% presentó ganancia genética de PDL1. La ganancia la podemos ver acá en la foto de abajo, ¿sí? En donde yo tengo acá una pequeña celulita que tiene 3 señales rojas y 2 señales verdes, ¿sí? Mientras que todas las otras células que se encuentran al costado, también del microambiente, son células diploides, ¿sí? Luego, un 14% mostró tanto ganancia como amplificación del gen de PDL1 y el 62% restante de los casos no presentó alteraciones genéticas de PDL1. Por lo tanto, ni la amplificación ni la ganancia de PDL1 en la Hodgkin-Reed-Extender se asoció con la presencia del EBV. Y tampoco vimos diferencias significativas en cuanto al recuento de estas células de PDL1 positiva cuando lo comparamos con los casos que tenían y no tenían alteraciones en el gen de PDL1. La que sigue también. Bien, cuando hicimos el análisis de sobrevida en estas curvas de Kaplan-Meier, tanto para PD1, para PDL1 en la Reed-Extender, como para PDL1 en el microambiente, no vimos que ninguno de estos marcadores, ¿sí?, tenga influencia en la sobrevida de los pacientes, al menos en nuestra serie de casos analizados, ¿sí? La que sigue. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la presencia de amplificación del gen de PDL1 no estaría relacionada con la expresión de la proteína en células tumorales, ¿sí? Que las alteraciones genéticas de PDL1 no estarían influenciadas por la presencia del virus de Epstein-Barr, que no observamos diferencias en la amplificación del gen de PDL1 respecto de la edad y que la expresión de PD1 no tendría influencia ni con la edad ni con el estatus de bebé. Sin embargo, y acá viene la conclusión más importante, sin embargo, la presencia de bebé en nuestra serie de casos analizados y a pesar de mostrar un perfil del tipo citotóxico que está polarizado a M1, ¿sí?, en aquellos pacientes positivos, propiciaría entonces el reclutamiento de células PDL1 positiva, contrarrestando así el microambiente hacia un perfil del tipo regulatorio. Y es esta conclusión importante la que nos llevó a poder escribir el paper de PDL1. La que sigue también. Entonces, lo que falta por hacer, ¿sí?, y es lo que se está trabajando en este preciso momento y siempre en función a este paper, digamos, de saber que hay una prevalencia de una polarización de macrófagos M1 y nosotros queremos saber si esos macrófagos son los que aportan estas células PDL1 positivas en ese microambiente y poder confirmar la existencia de ese nicho microambiental o al menos ver si ese nicho microambiental que estaba descrito en adultos, en pediatría también se podría estar dando. ¿Qué hicimos? Bueno, nos planteamos hacer una doble marcación, CD68 con PDL1. La que sigue también. Y acá, esta es una prueba, ¿sí? Solamente es una prueba porque quedan todavía realizar todos los casos, pero, por ejemplo, acá vemos un macrófago en la marcación CD68, bien de membrana, reforzado el macrófago, y esta misma célula estaría expresando la molécula de PDL1 realizada por inmunofluorescencia, ¿sí? Como que colocalizaría. De hecho, este es un linfoma de Hodgkin, este caso, ¿sí? Y bueno, nada más. A ver, la que sigue. Nada más. Muchas gracias, Oski. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Genial.
Bueno, no sé Gracias, si Oski. quieren que Bueno, dejemos las preguntas para el final de todo y pasamos a la presentación de André. Sí, sí, si es por mí, sí. Buenísimo. Hagamos. Bueno, dale. Nuestra invitada médica, no sé si te querés presentar, André. Sí, ahí va. Mira, vamos a poner sí. Esperen un segundito, Sí, no hay problema. Sí, eso es lo que dice. Pero no la veo yo. No, que lo tendría que tener acá, en modo presentación. A ver acá. Y ahora vas con acá. Acá toco. Ahí sí. Y ahí. No, una de las dos va a aparecer. Ahí está. ¿Cómo vuelvo para atrás? Así. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, sí, se escucha bien, André. Mi nombre es Andrea Perfecto. Gómez, soy médica de planta de inmunología y me convocaron para contarles un poco nuestro enfoque desde la inmunología con el Epstein-Barr. Así que me pareció oportuno hablar un poco de los errores innatos de la inmunidad con deficiente control del Epstein-Barr, que son las patologías que nos convocan a pensar el Epstein-Barr y a intentar avanzar con diagnósticos y con tratamientos. Para los que no me conocen, me voy a enfocar a la camarita porque y después ya me vengo a la presentación. Bueno, ahí está. Pues me parecía una falta de respeto no aparecerme y hablar como una voz en off. Los errores innatos de la inmunidad son lo que antes se llamaban inmunodeficiencias primarias. Digamos, a un modo de abarcar patologías que dan cuenta de funciones más del sistema inmune, que también eso implica patología, es que se dejó de lado el nombre de inmunodeficiencias primarias. Cuando uno habla de inmunodeficiencia pareciera que habla de patologías en menos, de pérdida de función. Entonces, errores innatos de la inmunidad es lo mismo que lo que era antes inmunodeficiencias primarias. No voy a repetir ya lo que dijo Oscar y lo que conocen todos, solamente remarcar lo que está en rojo, que el Epstein-Barr, que es un virus herpes, tiene su infección latente en células del sistema inmune, en este caso en células B. Y que más allá de la prevalencia, de la alta prevalencia de infección por Epstein-Barr en la población en general, son muy pocos los que desarrollan enfermedad. Y estos que desarrollan enfermedad son como modelos humanos. Los errores innatos de la inmunidad son pacientes que tienen esto, son como si fuesen modelos experimentales donde uno puede ver y que nos hizo aprender mucho de lo que es respuesta al Epstein-Barr desde el punto de vista del sistema inmunológico. Cuando uno habla de enfermedades asociadas al Epstein-Barr, grave, sacando la mononucleosis infecciosa, que es la forma de presentación frecuente en inmunocompetentes, sobre todo en pacientes adolescentes, más que en niños, y esto está parcialmente explicado por la desaparición de una subpoblación de células NK. Cuando nos referimos a enfermedades por Epstein-Barr, estamos refiriéndonos a mononucleosis infecciosa fulminante, a la posibilidad de una viremia persistente y una enfermedad crónica activa por Epstein-Barr, a la presentación como un síndrome hemofagocítico, en este caso linfohistiocytario, a linfoma, sobre todo linfoproliferación del tipo B, pero también T y NK, y ya con menos ya relación con inmunodeficiencias o con errores innatos de la inmunidad, el tema de los carcinomas. También hay sarcomas donde está localizado el Epstein-Barr. Tengan en cuenta que generalmente estas enfermedades
son bastante graves, por eso nos preocupan, y generalmente dan cuenta de esta interacción con el huésped desbalanceada. ¿Hasta ahora voy bien? Un poco Sí, para perfecto. repasar lo que es la inmunidad desde el sistema inmunológico contra el virus Epstein-Barr. Ya Oscar habló de la característica de los virus herpes de tener dos fases, la lítica y la latente, y la expresión diferencial de distintos genes y distintas proteínas en las distintas fases de latencia, 3, 2 y 1 y 0, donde persiste en forma latente el virus Epstein-Barr en células memoria B. Desde el punto del sistema inmunológico, por supuesto que entran en juego distintos componentes de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Así tenemos monocitos y células dendríticas plasmocitoides y mieloides que a través de receptores de la inmunidad innata, entre ellos los toll-like receptors, pueden detectar distintos antígenos del Epstein-Barr, DNA, también los CEBER, ¿sí? RNA, y secretar citoquinas que dan cuenta de la activación de células NK y de células CD8, ¿sí? Más allá de que también hay activación de células CD4 en menor cuantía que lo que es la gran expansión de células CD8, y que colaboran con el B para secretar distintos anticuerpos en distintos tiempos para distintos antígenos mostrados por el Epstein-Barr. Los que se usan clínicamente son antígenos de la cápside viral y los EBNA, ¿sí? Pero más allá de que muchos actores de la inmunidad entran en juego para defendernos del Epstein-Barr, inclusive las células NKT, que en un primer momento se pensaron que eran muy fundamentales para defensa del Epstein-Barr, porque hay inmunodeficiencias primarias donde no están ni siquiera desarrolladas las NKT, tengan en cuenta, y por eso está más en negrita, que son las células CD8 citotóxicas las que son fundamentales para la exquisita respuesta del huésped contra el Epstein-Barr. Y ahora vamos a ver un poco relacionado con las inmunodeficiencias o errores innatos de la inmunidad que dan cuenta de esto. Lo más probable es que hable de inmunodeficiencias toda la clase, aunque ya les aclaré que estamos hablando de errores innatos de la inmunidad porque son 3 palabras versus 1, entonces acorta la disertación. Con respecto a la distinta cinética de los distintos componentes del sistema inmune, miren acá abajo en el cuadrito cuánto se expande la población de CD8 citotóxicos ante epitopes LIPI con característico, con un TCR digamos que responde a epitopes de la etapa lítica. Casi más del 50% de la población de CD8 se expande y es específico para Epstein-Barr, quedando, digamos, residual en una respuesta de memoria de un 2 a un 0,5%. La expansión de CD4 es menor. Y si bien ya se conocían desde hace muchos años inmunodeficiencias que causan infecciones por Epstein-Barr severas, con las formas de presentación más características de linfoproliferación B, linfomas B por Epstein-Barr, o síndrome hemofagocítico por Epstein-Barr, o infección crónica por el virus de Epstein-Barr, como podían ser, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas severas y las inmunodeficiencias combinadas. Estos son nombres de todos los genes que explican que son causas monogénicas de distintas inmunodeficiencias, que dan cuenta de estas inmunodeficiencias primarias o estos errores innatos de la inmunidad que se pueden presentar ante el contacto con Epstein-Barr como una linfoproliferación, o en este caso como síndrome hemofagocítico, o como una viremia y una infección crónica por Epstein-Barr. Digamos, en estos últimos años es que se han conocido, sobre todo los últimos 15 años, inmunodeficiencias o errores innatos de la inmunidad, o genes que explican estas deficiencias, que son, digamos, deficiencias donde hay un problema ya más acotado a defendernos del Epstein-Barr, y no de un amplio grupo de gérmenes como puede ser una inmunodeficiencia combinada. Una inmunodeficiencia combinada puede tener susceptibilidad a gran espectro de gérmenes y manifestarse de forma severa. De hecho, tienen 100% de mortalidad si no se trasplantan.
En este caso estamos hablando de un grupo de deficiencias donde característicamente lo que tienen es un mal manejo de este virus. Las inmunodeficiencias primarias se clasifican cada 2 años, se reclasifican, dado que gracias a las nuevas metodologías que se cuentan de secuenciación de exomas o de secuenciación genómicas, tenemos descripción de un montón de inmunodeficiencias nuevas que ameritan que se clasifiquen cada 2 años. En estas clasificaciones, ya en la clasificación anterior a la del 2019, que es la última, la del 2017, aparecía un apartado, es decir, las inmunodeficiencias primarias en este sistema clasificatorio que depende de sociedades internacionales de inmunodeficiencias primarias, clasifican a las inmunodeficiencias primarias en tablas para que sean más abordables y más fáciles de abordar por lo que sería un médico al pie de la cama del paciente. Desde el 2017 ya aparece en una de las tablas que son las inmunodeficiencias por disregulación del sistema inmune, un apartado donde hay ya clasificadas deficiencias con alta susceptibilidad al virus de Epstein-Barr. Esta es la última, donde agrega una deficiencia nueva, que ahora vamos a ver a qué se refiere, y las que están tachadas acá las reclasifica en otras tablas, ¿sí?, del sistema inmunológico. Entonces, un poco para tener idea dónde trabajan o qué consecuencias tienen las variantes en estos genes que dan cuenta de proteínas, la no existencia de estas proteínas o proteínas anómalas que hacen que el paciente que tiene estas causas monogénicas tengan un desenlace grave con respecto al Epstein-Barr. Vamos a explicarlo a través de este gráfico, que es bastante un libro de cuento, parece. Nosotros sabemos que ante el contacto con el Epstein-Barr, las CD8 citotóxicas tienen una primera fase de expansión, de una expansión clonal muy importante, lo vimos en números cuando vimos defensa del Epstein-Barr, casi más del 50% de los CD8 citotóxicos son específicos para Epstein-Barr, y estos mismos CD8, luego de que se expanden, dan cuenta de la citotoxicidad. ¿Qué deviene esta citotoxicidad? Principalmente, más allá de otras moléculas, de la degranulación de gránulos preformados que de una forma coordinada y gracias a la intervención de varias proteínas, hay un priming de estos gránulos, una direccionalidad hacia la sinapsis inmunológica, hay docking a nivel de la membrana de la sinapsis inmunológica, hay fusión con la membrana plasmática y se puede permitir la liberación de esta sustancia, en este caso la perforina, que actuaría sobre la célula infectada. Entonces, con respecto a la primera etapa de expansión de las células T, ya se han descubierto, digamos, variantes en genes que dan cuenta de mutaciones en una molécula de transmembrana que es de la familia del TNF, que es el D137, que es la nueva que se incluyó en esta nueva clasificación, o en el CD27, que con su par CD70 expresado en células B infectadas por Epstein-Barr, son muy importantes en la expansión del CD8 citotóxico. También está en ITK, que es una quinasa inducible por interleuquina 2, que es muy importante para la activación de la fosfolipasa C y que devenga de inositol trifosfato, el inositol trifosfato y el diacilglicerol para la entrada a la célula T de calcio y la activación del linfocito T. Por su parte importante también para la expresión de este factor que es intercambiador de guanina y activa RAS y RAS-MAP quinasas, ¿sí? Importantísimo para la metabolización del DNA, que es necesario para la expansión celular, lo mismo que la expresión de esta citidin trifosfato, que es importante para la vía de novo de la síntesis de citidina, que son ambas dos importantes para la gran metabolismo de DNA e importantes para la expansión de los linfocitos T.
Generalmente estas proteínas que les nombré en esta primera parte de fase de expansión, cuando están mutadas, ¿sí? Cuando hay variantes en estos genes, se manifiestan con linfoproliferación. Es decir, son pacientes que ante el contacto con Epstein-Barr, lo más probable es que hagan linfoproliferación B o un linfoma. ¿Qué pasa en proteínas que intervienen en la fase efectora? Tenemos desde las que dan cuenta de síndromes hemofagocíticos primarios, como MUN13, sintaxina 11, MUN18, perfolina, ¿sí? Que intervienen en esta maquinaria de exocitosis de los gránulos, como otras proteínas que son específicamente catalogadas como errores innatos de la inmunidad con vulnerabilidad al Epstein-Barr, como puede ser la proteína SAP, que fue una de las primeras que se describió allá por el 76, ¿sí? Que es una proteína adaptadora de receptores SLAM, los receptores SLAM 2B4, NTBA, son importantes para la activación de linfocitos T y linfocitos NK para activar esta maquinaria de citotoxicidad contra la célula B infectada. Por otro lado también tenemos, por ejemplo, la mutación en este canal de magnesio. El magnesio es un segundo mensajero muy importante para la activación o para la acción de NK, como así también para la exocitosis de estos gránulos y poder ejercer la célula T esta función efectora, digamos. ¿Hasta ahora estoy siendo clara? Entonces, yo no voy a repetir todo de vuelta para no aburrirlos, pero en este grafiquito tenemos un poco más integrado esto que parece un libro de cuentos y que es un poco más complejo porque hay bastante interrelación entre todas estas proteínas en la susceptibilidad al virus Epstein-Barr, ¿sí? Entonces, vamos a pasarlo. Estas son más o menos todas las cosas que les conté con el dibujo anterior, en qué son importantes cada una de estas proteínas. Esta no la nombré, esta es otra proteína que interviene en lo que es la señalización del CD28. El CD28 es una molécula coestimulatoria importantísima para lo que es la activación del linfocito T. Tengan en cuenta que los pacientes que tienen, y es también coordinadora de modula lo que es filamentos intermedios y microtúbulos, y que una vez activado vehiculiza la información al núcleo por la vía NF-κB. Estos pacientes característicamente, si bien hay un amplio espectro descrito en los pacientes, hay más de 20 descriptos, 4 de ellos hicieron tumores en músculo liso por Epstein-Barr como forma de manifestación. Si ustedes ven acá arriba, yo les puse más o menos en qué año fueron descritas estas variantes, ¿sí? Fíjense que SAP hace muchísimos años, que es el linfoproliferativo ligado al X, SIAP, que es otra molécula citoplasmática que no nombré, que es un inhibidor de la apoptosis, pero que también interviene en inflamosoma, entonces suelen hacer síndromes hemofagocíticos por el Epstein-Barr, más allá de hacer otras enfermedades inflamatorias como enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, o ITK, que ya se las nombré, que fueron descritas en el 2009, si ustedes ven, luego, las demás son recientemente descritas, y si ustedes ven abajo lo que les puse en algunos, 4 del 19, un review de abril del 19, hay 18 pacientes descritos, o 6 pacientes descritos, ¿sí? O 19 pacientes descritos, a 9 pacientes descritos, y fíjense que todas estas son de los últimos años. Con esto les quiero decir que más allá de las dificultades clínicas que podemos tener para diferenciar estas entidades, porque como digamos, dijimos, generalmente se manifiestan o como síndrome hemofagocítico o como viremia crónica por Epstein-Barr o como linfoproliferación, entonces es muy difícil ante una similaridad clínica poder pensar en dónde está la mutación de todas estas proteínas. Hay pocos pacientes, entonces no sabemos si con el
N un poco más grande, uno podría tener una diferencial, digamos, algo que diferencie un paciente del otro según donde esté la variante, ¿sí? En qué gen. Más allá de complejizar aún la cosa, que todas estas proteínas que nombré pueden compartir vías intermedias de señalización al núcleo, que son las características y tan importantes como PI3K, NF-κB, ¿sí? Es decir, hay pacientes que tienen variantes en NF-κB, por ejemplo, que no está clasificada como una enfermedad monogénica que da especial vulnerabilidad al Epstein-Barr, pero que el paciente sí, por tener la variante a este nivel, la manifieste con una infección por Epstein-Barr no controlada, ¿sí? Como una infección grave por Epstein-Barr. Todo esto lo cuento porque es unir un poco lo que es esta complejidad estructural, molecular a la que ustedes están acostumbrados, con lo que es un paciente en una cama del hospital que nos llaman porque tiene una infección por Epstein-Barr que no es la mononucleosis típica. Entonces, un poco para mostrarles a qué nivel de solapamiento hay de cooperatividad entre las distintas vías, voy a nombrar algunos ejemplos nada más. Ustedes, como les nombré, el magnesio como segundo mensajero y también esta quinasa inducible por interleuquina 2 son importantes para activar a la fosfolipasa C, de la que va a devenir el diacilglicerol y el inositol trifosfato, que son importantes para la activación T, y que a su vez el diacilglicerol va a regular a este intercambiador de guanina importante para lo que es la síntesis de DNA, y que a su vez este intercambiador de guanina va a ser importante para la citidin trifosfato sintetasa, que es también otra molécula que da cuenta de una inmunodeficiencia o de otro error innato de la inmunidad. O, por ejemplo, qué importantes son, digamos, la expresión de receptores SLAM, 2B4-NTBA, y también de este receptor NKG2D para activar la vía citolítica del linfocito T, que a su vez tienen que ver con la concentración de K, que ver con la señalización vía esta molécula adaptadora, ¿sí? de los receptores SLAM, y cuya expresión puede estar también influenciada por el par CD27-CD70. O también, cómo todo esto se interrelaciona, ¿sí? con unas vías de señalización internas que NF-κB puse en este ejemplo, PI3K, que también da cuenta de otros errores innatos de la inmunidad, que aparte de poder manejar mal el Epstein-Barr o tener una viremia crónica por el Epstein-Barr, tienen otras cosas, o autoinmunidad, u otro espectro de infección mucho más amplio que lo que suelen tener a estas a las que me referí hoy y que están catalogadas en este grupito de enfermedades disregulatorias con alta susceptibilidad al virus Epstein-Barr. Pero qué más decir que no es lo mismo expresión alta de un solo receptor que la coexpresión siempre es mucho más a nivel de la célula de dos receptores. Y por supuesto, ¿qué pasa con la alta expresión de estos receptores en la célula infectada por el Epstein-Barr, en la célula B infectada por el Epstein-Barr? Digamos, que son importantes estos ligandos y por eso son tan importantes su contraparte en la célula citotóxica, porque son estos altamente expresados en la célula B infectada por este virus al que nos estamos refiriendo. Bueno, un poco cada que hablamos tienen su característica de laboratorio. Vuelvo a repetir, creo que cuando el N sea más grande, tal vez sobre todo de estas últimas que están descritas en los últimos años, gracias más a la metodología diagnóstica de secuenciación de la cual se tiene a mano, tal vez los perfiles inmunológicos desde el laboratorio se definan un poco más. Nosotros podemos hacer, por eso puse sí acá,
todo, desde valoración humoral, cuantitativa y cualitativa, expresión de perforina, el ensayo de granulación de CD107A, perdón, que es muy importante para ver la degranulación a nivel de los T citotóxicos y las NK, distintos subsets de linfocitos, NKT, dobles negativas, T regulatorias, ver el compartimento B, ver el compartimento T, podemos hacer función del linfocito T, proliferación del linfocito T, perdón, y también función de células NK. Vean que sí, lo que no podemos hacer es, por un lado, expansión específica de células T del paciente en respuesta a células infectadas por Epstein-Barr, y por otro lado, y algo muy importante, no podemos hacer la caracterización de en qué célula está el Epstein-Barr. Si bien en la primera diapo dijimos que el Epstein-Barr se queda en su fase latente dentro del linfocito B, sabemos que hay distintas presentaciones clínicas donde el Epstein-Barr localiza en NK, localiza en T. Y esto sería muy importante tenerlo en cuenta a la luz de los tratamientos propuestos, que va a ser la próxima diapo. Es decir, por ejemplo, los asiáticos tienen mucha prevalencia de infección crónica por virus de Epstein-Barr, donde localiza en el T, ¿sí? Donde hay viremia del Epstein-Barr en el T. Y los sarcomas que tienen Epstein-Barr, yo les dije de una mutación, de una proteína que era importante para la señalización y activación de NFKB a partir del CD28, que era una molécula coestimulatoria del linfocito T, y esos se hicieron sarcomas, es decir, que el linfocito, el Epstein-Barr, está en una célula de músculo liso, ¿sí? De músculo, sarcomas de músculo liso. Entonces, no podemos hacer entonces esto funcional específico contra el Epstein-Barr, que sería sumamente importante por lo que vimos de las vías. Vimos moléculas importantes en la defensa del Epstein-Barr porque también son contrapartes de moléculas expresadas en células B que están infectadas por Epstein-Barr, y por el otro lado la posibilidad a los fines del tratamiento y del paciente de poder ver en qué célula está, más allá del linfocito B, este virus. ¿Qué pasa con los tratamientos? Con respecto al tratamiento, hay terapia inmunomodulatoria planteada. En pacientes que tienen síndrome hemofagocítico hay protocolo, el HLH 2004, muy usado por los hematólogos. Por supuesto, si hay B expandido o hay presencia de B, rituximab sí, rituximab no. Lo que le puse en esta tabla es cuál es el esquema que tienen los asiáticos, generalmente lo que usan para infección crónica por Epstein-Barr. Si ustedes ven el HLH o el que se usa en el síndrome hemofagocítico acá, que tiene prednisona, BP16 y ciclosporina, es solo el primer escalón, sino que después pasan a un segundo escalón y a un tercero que incluye trasplante de médula ósea. Hablamos de enfermedades graves. También tenemos terapia antiviral. No hay terapia antiviral hasta el momento específica, sino que hay combinaciones, sobre todo de ganciclovir, con drogas que pueden inducir la expresión de genes líticos en células infectadas B. Tengan en cuenta que esto en el hospital por lo menos no se usa, es decir, cuando uno tiene un paciente con infección por virus Epstein-Barr, no hay terapia, como no hay terapia específica y el ganciclovir suele tener su toxicidad, nada está planteado desde el servicio de infectología para el tratamiento de Epstein-Barr. Hay también quimioterapia planteada, así como lo vimos en el STEP 2 de este tratamiento, o por ejemplo para los sarcomas que tienen Epstein-Barr. Hay también publicadas hace muchos años y sobre todo para el tratamiento de PTLD, sobre todo en post-trasplantes de sólidos y de médula ósea, de terapias T específicas contra el Epstein-Barr. Y por último, el trasplante de células hematopoyéticas. Esto lo muestro porque, digamos, son enfermedades graves. Generalmente si se dan en el contexto de un post-trasplante o se dan en el contexto sobre todo de un error innato de la inmunidad, generalmente evolucionan mal y lo único que discutimos hasta el momento es
si rituximab sí y si rituximab no, con las limitantes del diagnóstico que tenemos. También tenemos la limitante del diagnóstico de la accesibilidad de nuestros pacientes al estudio genético. Como les dije, por este solapamiento de vías es muy difícil cuando el paciente lo único que tiene es el mal manejo de Epstein-Barr, es ver qué vía o cuál, digamos que sería importante, porque por ejemplo los pacientes que tienen alteración del canal de magnesio se plantea suplementarlos con magnesio y al todo el resto un trasplante de médula ósea. Es decir, más allá del solapamiento clínico y de las limitantes del diagnóstico, tenemos la accesibilidad también económica a estudios genéticos, por suerte cada vez menos, digamos, porque ya están disponibles en un montón de lugares, laboratorios comerciales. El tema es también la interpretación de variantes de significado incierto de pacientes que hemos pedido estos estudios. La mayoría viene con variantes de significado incierto, es decir, variantes que no están publicadas como patogénicas y que no contamos con un laboratorio, tenemos que pedir mucha ayuda al exterior para que nos validen o que nos puedan probar in vitro la validez o la patogenicidad de estas variantes. Entonces, digamos, hay mucho para transitar. Los pacientes no son muchos, pero están, y cuando están son graves, y la verdad que necesitamos trabajar conjuntamente. Yo sé que esta presentación fue muy diferente a tal vez lo que aboca todo el tiempo de un investigador en una mesada, pero son intereses que pueden tocarse en algún punto y llegar a buenos resultados. Entonces, como para concluir, y espero no haberlos aburrido, la idea es que hay diferentes enfermedades monogénicas con similaridad clínica, y esto se debe a intersección patogénica, digamos, y a un overlap y cooperatividad de distintas vías de señalización que se manifiestan generalmente con mononucleosis fulminante o con una infección crónica por Epstein-Barr o como un síndrome hemofagocítico como linfoma, y generalmente son muy graves. Pero por el otro lado tenemos limitantes en el diagnóstico, no podemos caracterizar a nivel asistencial en qué célula localiza el Epstein-Barr a los fines de plantear tratamiento. Digamos, qué sentido tendría plantear rituximab por más que tenga B periférico si el Epstein-Barr está en un T o si el Epstein-Barr está en una célula de músculo liso. Las dificultades que ya nombré a nivel del diagnóstico, y por el otro lado las dificultades en el tratamiento. Así que bueno, muchas gracias y espero que haya sido un buen comienzo para la inclusión de los médicos en estos seminarios. Bueno, André, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, André, muy linda. Muy lindo. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Yo puedo. Bueno, para Oscar no, pobre, porque soy la directora y ya lo mato a preguntas durante la tesis, así que no, pero no lo quiero seguir volviendo loco, pobre. Pero para Andrés, sí, un par de preguntas / sugerencias, no sé. En la parte que vos decís que uno de los principales conflictos es saber en qué célula está el Epstein-Barr, ¿sí? ¿André está ahí? A ver. Sí, estoy acá. Sí. Lo que yo de leer papers y lo que se me ocurre como una solución bastante, no sé, precaria, pero tal vez que se puede hacer, es, no sé si se podrá, si tienen ustedes ahí la disponibilidad de tener columnas o de hacer sorting, si lo han intentado, de B, T y NK, y después posteriormente a esa población hacerle una PCR bastante sensible como para saber, por lo menos para esta decisión clínica tan importante que vos decís que si no sabés las células, ¿para qué hacer rituximab si el Epstein-Barr está en un T, como suele estar en las infecciones crónicas por EBV? ¿Para qué le vas a hacer un rituximab? ¿Entendés? No sé, ¿te parece que eso, o a los chicos de Muno, que se podría hacer algo así?
por Sí, ejemplo. eso está planteado en muchos papers, la posibilidad de hacer sorting de distintos grupos celulares linfocitarios, digamos, y lo que vos decís, poder medir carga viral en estos distintos grupos como para sacar conclusiones, más allá de que en otros muestran una comarcación de las células, de estas células. El tema es nosotros acá no tenemos posibilidad de hacer sorting que pedimos para otros estudios, por ejemplo, a nivel del clínicas tienen un costo, todavía no lo tenemos accesible, y el otro tema es la medición de las cargas, columnas, digamos. Claro. No tenemos, Pau. Las columnitas, ponele, las de BT y tampoco. No tenemos puntualmente las que hemos probado para las TREC, pero porque puntualmente queríamos hacer ese ensayo, pero para otras poblaciones no, y es lo que dice Andrés, a nosotros nos implica un costo que hay que asumir, nosotros no contamos con subsidios o cosas de ahí arrancas que la cooperadora, que los papás, ahí como que hay otro background por detrás del pago de eso. Por ejemplo, ahora para contarles un paciente puntual que tal vez le consultan un paciente, que es decir, el paciente se quedó sin obra social, así que de Favaloro vino acá, es un paciente con una miopatía visceral, que fue trasplantado, le hicieron trasplante de intestino, lo extrasplantaron a los 2 años porque positivizó el Epstein-Barr post-trasplante, lo que hizo fue un PTLD, por lo que dice la mamá, el intestino estaba lleno de tumoraciones por este PTLD, hicieron rituximab, lograron negativizar el Epstein-Barr, igual hicieron el extrasplante, el paciente está sin inmunosupresión desde el 2015 porque no tiene el órgano trasplantado, pero empezó con una viremia constante y sostenida de Epstein-Barr a copias bajas, con lo cual hicieron por hepatoesplenomegalia, etcétera, hicieron PET, que repitieron ahora, y tiene captación en pulmón, en vaso, en hígado, en ganglios. El paciente se le hizo una biopsia hepática y tiene un sarcoma asociado a Epstein-Barr. El tema es, Infecto me pregunta si le pone Rituxi o no, digamos. Pues tiene población B, pero digamos, este paciente tiene sentido poner poner rituximab con sus efectos adversos, con su costo, con el costo para el paciente y con el costo de plata. ¿Tiene sentido? No lo sé. Tampoco es que uno es un experto en Epstein-Barr y estos pacientes son muchísimos. No digo que sean muchísimos. Pero digamos, me parece que cuanto más sepamos del virus, más unas respuestas más, digamos, coherentes vamos a poder dar. Hasta ahora nunca se usó, que yo sepa, un tratamiento diferente desde lo infectológico. Este paciente era crónica de una muerte anunciada, digamos, porque parece ser un secundario, digamos, no parece ser una inmunodeficiencia primaria, es un post-trasplante de órganos sólidos con inmunodeficiencia, tras un PTLD, positiviza el Epstein-Barr, hace un PTLD, ahora hace un sarcoma, y lo que hicimos fue mirar el Epstein-Barr todo este tiempo. Digamos, hablo en primera persona porque hubiese pasado lo mismo acá que pasó en Favaloro. Es decir, con el virus persistentemente, una viremia aunque sea baja, persistentemente activa, esto no iba a terminar así, digamos, sabiendo cómo se comporta el Epstein-Barr y qué posibles escenarios clínicos puede tener una viremia si uno compara con lo que tiene de lectura de lo que es crónico por Epstein-Barr en países asiáticos, digamos, que plantean desde inmunos, primero, como si se trata como un hemofagocítico, que sabemos que es una bomba, después se usan drogas quimioterápicas y después se usan trasplante, digamos, porque saben que todos tienen mal pronóstico. Entonces, digamos, es difícil porque es una patología severa sobre la que no tenemos experiencia, pero que tampoco estamos haciendo mucho desde lo médico, digamos. Claro, porque tampoco tienen muchas opciones de tratamiento. Linfocitos T, esos tratamientos, protocolos de linfocitos T citotóxicos
específicos que se hace afuera, acá no se hacen, yo no sé, no tengo idea, ¿se hacen o No, no? no tengo demasiada lectura, pero acá no hay oportunidad de hacer infusiones de linfocitos T expandidos autólogos específicos contra Claro. Epstein-Barr, que hay uso en PTLD y hay inclusive en pacientes post-trasplante, que aunque no hicieron PTLD, positivizaron el Epstein-Barr, digamos, Claro, y que claro, se usan pero como acá es terapia imposible. específica. Y lo otro, que no hay un antiviral específico, que eso sería un golazo. No, tampoco. Creo que los Tampoco CTL es la opción más, que se usa afuera, tengo entendido, ¿no? Tampoco acá vi nunca usar una asociación de ganciclovir con bortezomib o con otras drogas que positivicen que el ganciclovir fosforilado por lo que sería la polimerasa del Epstein-Barr haga su efecto, digamos. Entonces, tampoco avanzamos desde lo infectológico buscando nuevas terapéuticas porque son todas muy tóxicas, pero el paciente también es muy grave. El que tiene el único que pudimos compartir la muestra con ustedes, el paciente debutó con una enfermedad oncológica, hizo encefalitis por Epstein-Barr con cargas persistentemente activas, se le hizo rituximab, no funcionó y el chico quedó una planta, digamos. Y eso no está explicado ni por citotoxicidad de las drogas, por su quimio, digamos, ni está explicado por otra cosa, digamos. Entonces, no son muchos, pero cuando uno ve el paciente, digamos, siente como el compromiso de que hay que seguir estudiando y hay que seguir trabajando juntos. Sí, lo importante es porque describiste un montón de vías de señalización implicadas, ponele en cáncer o en otras cosas, tienen tratamientos, ¿viste? Y a veces no están disponibles o no se han aprobado para estas patologías. La verdad, yo desde mi desconocimiento absoluto, no sé si también el tratamiento específico de esas vías de señalización está como opción a nivel mundial o ni siquiera. El tema sí es que si vos tenés un error innato de la inmunidad que mal maneja el Epstein-Barr, si bien hay pocos pacientes propuestos, con el más pronóstico que tiene, uno propone el trasplante. Entonces uno ahí sí, Claro. ¿sí? Una cosa es este paciente que yo te cuento secundario, que ya es difícil, pero si yo tengo la forma de probar la causa monogénica que causa esto y es de un error innato de la inmunidad, lo más probable es que si los 4 pacientes que están descritos se murieron, digamos, uno indica el trasplante. Como indicamos también trasplante para patologías, donde uno constata el defecto y, digamos, lo indica. Entonces ahí no sería tan difícil. Por suerte ya están apareciendo tan difícil, digo. Indicar un trasplante no es tan fácil, tampoco tiene sus riesgos, no me estoy haciendo la canchera. Lo que quiero decir es que uno tendría un norte, por eso insistimos ahora mucho en los paneles, en poder hacer un estudio molecular, pero nos encontramos con una segunda oportunidad en estas enfermedades genéticas, digamos, que cuando aparecen variantes en los que son de significado incierto, ahí no tenemos laboratorios que nos validen, digamos, si ese tiene una connotación patogénica. En población, ¿no? Para primero ver en población general, para ver si población general es poder probar que esa variante tiene patogenicidad a nivel proteína, a nivel, digamos, eso se traduce en una función anómala de una proteína. Entonces tenemos que escribir a los laboratorios que justo publicaron el paper para que nos acepten la muestra con las dificultades que hemos tenido, una pavada, pero acá estuvimos un año sin poder sacar muestras al exterior, digamos. Y como todo se hace de favor, y en el exterior, más ahora la sumada a la pandemia COVID, digamos, a veces tenemos resultados, no tenemos resultados, hemos enviado la muestra de varios pacientes y después de 2 años no tenemos ningún resultado, pero tampoco tenemos forma de presionar porque los investigadores de afuera que los aceptaron de buena onda, digamos. Son laboratorios de investigación que no hacen estudios asistenciales. A nosotros nos sirven para validar, para ver si esa variante de significado incierto nos da una punta para decir, esta es la causa y le indico el trasplante, pero digamos, hay mucho para avanzar. Por suerte cada vez se conoce más y la verdad que la gente desde los básicos
siempre son, ustedes están incluidos en los básicos, digamos, los que hacen investigación básica son siempre sumamente generosos con este paciente, por lo menos desde el punto de vista de lo descrito inmunológicamente. Digamos, a nivel mundial son todos muy generosos, y si bien no en todas las muestras que salieron de sangre hemos hecho diagnósticos, nos han ayudado bastante con varios pacientes. Perdón, Bien. ahora soy yo. No, lo que quería aportar a lo que decía André, divina, André, hermoso todo. Que la realidad, cuando nos pasa esto, de uno cada vez más accede, por ahí desde el privado, que los papás consiguen pagar estos paneles y eso, por eso la importancia de poder tener el panel nosotros en el hospital, más allá de que cuando llegan estas variantes de significado incierto y que uno anda pululando con la muestra por todo el mundo, a ver quién te la hace de onda, cuando ustedes ven los papers de estos que publican, pre-paciente en todo el mundo, son trabajos que caen en gente que hace básico, entonces a nosotros en definitiva también vamos pululando a ver si rascamos algo, pero en lo que necesitamos puntual para resolver rápido el paciente no lo tenemos, porque esa cae en algún grupo de investigación. Chicos, cuando ven esos trabajos, son mega trabajos, porque validan una mutación por primera vez, que no es fácil, con un montón de cosas y de laboratorios anexos a eso que nosotros no tenemos montado, y les aseguro que a nivel inmunodeficiencias primarias, o errores innatos, como quieran llamarlo, a nivel de lo que es Latinoamérica, nuestro laboratorio realmente hace muchas cosas, pero poner a punto, o sea, validar una mutación, poner a punto desde que si la actina hace no sé qué, hasta que eso cae en un grupo de investigación de alguien que tiene un subsidio y tiene plata para comprarse todo para validar esto para un solo paciente. Sí, o que capaz que trabaja esa mutación en otra patología y justo eso en el asistencial no ocurre. Entonces también la balanza del día de mañana, o hoy por hoy que de a poquito va pasando, acceder a esos diagnósticos moleculares, tiene esa otra contraparte. Bueno, empiezan a llegar estas significados, ¿y qué haces? Te queda también medio trunco. Sí. Lo que es muy interesante que, por ejemplo, a nivel de la Sociedad de Inmunodeficiencias de Estados Unidos, hay como si fuese un comité que opina sobre qué estudios o qué harían sobre estas variantes de significado incierto, digamos. Sí. Se armó un grupo de gente genial. que saben de genética, que saben de esto y que opinan sobre estas variantes, si aparecen más de una variante más allá de la correlación clínica, sobre cuál irían según determinados índices o determinada característica de la variante, que a mí obviamente que me excede muchísimo, pero digamos, no vamos a pintarlo todo como negativo, digamos, se accede mucho más a los estudios moleculares y hay colaboración internacional, digamos, a nivel para ayudar, pero a este nivel, digamos, me alegró mucho, nos enteramos ahora a través de un congreso como de esta sociedad, que este comité existe, digamos, y que todavía no hicimos ninguna consulta de una variante de significado incierto, pero está la posibilidad. ¿Sí? Sí. Nada, te tiran o escribíle a no sé quién, yo tengo un paciente igual, escribime por privado. La verdad que todos le ponen onda, porque saben de esa dificultad, y que quizá vos con esa variante, por ahí cae en algún grupo de investigación, y por ahí en 4 años, ¿entendés? Con subsidio de por medio van a lograr decirte algo certero, pero vos en esos 4 años al paciente lo tenés que resolver de alguna manera, o algo tenés que hacer. Entonces, los tiempos de lo que uno quiere contestar a veces son otros desde la biología de lo que es el asistencial, y no podés montar un laboratorio específico para cada variante que te llegue, tener que validar. Claro, porque a veces son 3 pacientes en el mundo, como dicen ustedes. Igual, más allá de todas de las dificultades que planteé, digamos, las planteé como que no van de acorde al progreso del conocimiento, ¿no? Pues si ustedes ven las deficiencias que se han descrito en los últimos años con respecto a dilucidar la respuesta y mecanismos al Epstein-Barr, es maravilloso, digamos. Si ustedes ven, no sé, estamos todos por poner la huerta acá y dedicarnos a otra cosa con eso, porque es grandioso cómo se expande el conocimiento con tratamientos, vamos un poco, y con las posibilidades del laboratorio asistencial de responder a esto, vamos un poco más retrasados, pero es cierto y reconozco y me siento orgullosa del grupo al que pertenezco, porque acá, con respecto a Latinoamérica, y cuando uno consulta a un paciente al exterior, se da cuenta que más allá de las dificultades, hacemos un montón de cosas con respecto al sistema inmune,
desde lo funcional y desde lo cuantitativo, Claro. que uno se da cuenta cuando se testea con otros países, digamos, con la misma realidad económica. Nos comparamos con Latinoamérica y la verdad que cuando presentamos un póster o cuando consultamos un paciente, el laboratorio que nos acompaña, la verdad que tiene una diferencia abismal con otros países de Latinoamérica. Y eso la verdad que es un lujo que no para lucirnos nosotros, sino es algo que le sirve al paciente, digamos, que es nuestra función de los que hacemos clínica asistencial y nos interesa la clínica asistencial. Ya les voy a contar toda la parte buena que podemos hacer cuando me toque a mí con HLH, todo el algoritmo, todo Bueno, eso que dijo que dale. podemos hacer, eso se lo voy a Esperamos. contar. Yo tengo una preguntita para vos, Ki. Viste que vos mostraste que las células en los pacientes con el linfoma Sí. no tenían mayor expresión de PD1. No la tenían. No tenían más PD1. Cuando en realidad uno esperaría, cuando en realidad uno esperaría que esa célula sí lo tenga, porque como muy bien explicaste, se sobreexpresa en la membrana de un linfocito T activado, justamente, porque es un mecanismo regulatorio, ¿sí? De la célula. ¿Tienen, no sé si era lo tuyo o la gente en el paper, te decían algo respecto de por qué no lo tendrían cuando es esperable que sí lo tengan y cuando vos tenés un montón de PDL1 en ese microambiente? O sea, tenés al ligando, pero no tenés la molécula, ¿me explico? Sí. Ya me imagino cuál te estás refiriendo. Es la de uno de los trabajos hecho en pediatría. No, ellos, la verdad que no lo decían, pero sí recalcaban, digamos, que esa expresión que se ve ahí en esa foto, en esa imagen en Rosetta, es como que ellos ven más expresión en un subtipo histológico del linfoma, que es el esclerosis nodular. Pero no te dicen, o sea, no explican el por qué ven esa diferencia de que al haber mayor expresión de PDL1, no encuentren una correlación con la expresión de PD1. Sí, que es lo Puede que sea algo más nosotros, agotado, que es lo mismo casi lo que mismo vimos lo que nosotros, claro. vimos también. Nosotros Por eso me no había vimos perdido, que esto. ustedes habían visto lo mismo después, pero me había acordado que lo Sí, dijo nosotros Nico. pensamos tal vez algún otro ligando, no sabemos, la verdad, que no. De hecho, ayer a Pau le decía que recordando, digamos, cuando hacía el recuento, digamos, de estas células de PD1, que nosotros teníamos de intermedio hacia abajo, porque había casos donde no había o donde la expresión era casi cero, digamos. Pero... No, porque es lo que uno piensa que le puede estar pasando, es el linfocito T que se activó, porque está activado, porque seguramente si le medís otras moléculas de activación las va a tener activadas, y porque no estaría teniendo el PD1, que justo es como súper importante. Bueno, de hecho nosotros ahora estamos ya tenemos PD1 marcado, pero también queremos probar LAC3, ahí con nuestra compañera Tamara Mangeterra, a ver qué diferencias hay en la expresión entre un marcador y otro. Lo que pasa es que el tema es el ligando, ¿viste? Es como que es lo que dice Sole, que uno espera que si está el PD1 ligando, esté el PD1 también aumentado, pero bueno, la verdad que no sabemos si habrá otro ligando involucrado o no está funcionando en reclutar, la verdad que no sabríamos. Mira, yo de todo lo que he llegado a leer, la verdad que no vi la existencia, digamos, de otro, que pueda existir otro ligando que... Lo digo porque nosotros no lo vimos. cualquier otra situación viral o lo que fuere, cuando nosotros miramos acá PD1, lo ves recontra, es más, justamente lo difícil es como encontrar dónde cortar, porque está como, es un chorreado enorme, y uno lo ve en el linfocito T, te digo, ¿no? Entonces me llamaba la atención eso, que no se vea a nivel del tejido, digamos. No se ve mucho. Nosotros lo único que lo hemos visto mucho es con Aldana, obviamente en los centros foliculares, en los centros germinales, en las amígdalas, es donde vimos mucho. Sí, pero después no, después el resto no. En tumores, en linfomas, en difusos vimos un poquito más, sí, pero de PD1, pero sin diferencias en los casos Epstein-Barr positivos y negativos, lo mismo que Bioski, digamos. Pero uno todavía está pendiente a hacer en los difusos para ver qué... ¿Viste, Pau, por qué quería comprar el kit para ver los test específicos? Sí, Norberto me bajó. Claro, sí, yo también. Ya tenemos el presupuesto y todo.
Bueno, perdón, nada. ¿Hay alguna pregunta más? No sé si... ¿Escuchan? Sí, Pame. Pame. Tengo, pero cortitas para que no se nos vaya mucho el tiempo. Y además porque no sé si por ahí no escuché muy bien la primera parte. Una cosa que me pareció escuchar cuando describías a la población es que vos decías que tenías como un 60% de tus pacientes pediátricos con un tipo histológico que se llama celularidad mixta, ¿no? Algo así. Bueno, Sí. vos sabés que yo no sé mucho de este tema, pero no, y después cuando mencionabas, mostrabas que habías hecho un análisis con respecto a edad y a cada uno de los marcadores. Mi pregunta es, digo, supongo que esto de tener una histología específica tiene que tener alguna consecuencia, ¿no? En la clínica o en la forma de tratar al paciente, bueno, o por algo lo tienen que describir de esa forma. Hacer el análisis en forma específica en este grupo y separarlo como para ver si este subtipo histológico tiene algún patrón que te afecte ese tipo de expresión de células o la caracterización de tu microambiente hepático ganglionar. Sí, a ver, de hecho nosotros creo que en los trabajos anteriores, ¿no? Habíamos hecho el análisis por los distintos subtipos histológicos. Pero no creo vimos que pero no, claro, pero no lo vimos acá, sí. Creo que cuando presenté el año pasado fue la de la presentación, digamos, de la tesis, ahí hicimos y pusimos, digamos, en función a la celularidad mixta y en función a esclerosis nodular, que es el segundo subtipo de prevalencia, y muy bajo porcentaje los otros dos que siguen. Pero no sé si eso contesta tu pregunta. Aparte, porque se me corta un poco. Claro. ¿No vimos muchas diferencias con respecto a las cosas que vos estás marcando? No vimos diferencia, no. Con los subtipos no. Pero a eso estoy yo. Okay. Y la otra pregunta era, pero esto por ahí porque se me chispoteó. Esto de la ganancia y de la amplificación y todo lo demás que describiste con respecto a los trabajos, ustedes también lo evalúan, eso siempre se da en forma local, ¿no? En las células tumorales o en los linfocitos, pero siempre en el ganglio, no tiene un reflejo periférico de lo que está pasando, o sea, no ves que eso se vea también en otras células para que, digo, porque por ahí eso puede estar afectando la generalidad de la Claro, lo que nosotros hicimos es evaluar en la célula tumoral, y específicamente en el ganglio donde se genera el tumor, pero no en sí digamos, en células periféricas, digamos. Entonces no podemos saber, digamos. Ni los trabajos supervivan, siempre es a nivel local. Claro, sí, casi todos los trabajos. No, puede ser, o sea, se me está ocurriendo en este momento, si tenés alguna célula tumoral circulante que puede haber en el contexto de un tumor, que como que derrame de ese tumor y están en circulación, si la del tumor tiene la amplificación, por ejemplo, que describió Oski, la puede tener la célula circulante también, pero eso no depende de, digamos, de un marcador específico, sino que esté la célula tumoral en circulación. Se me está ocurriendo ahora, qué sé yo, pienso. No, porque siempre eso se ve solamente, esta ganancia de amplificación se veía solamente en la célula tumoral, no se veía en los linfocitos. En la célula tumoral, claro. La célula tumoral, sí. Okay. No, porque yo pensando también, por no saber del tema, y viendo todo lo que veía, mostraba Andrea en sangre periférica, en B, en T, y todas las alteraciones, que por ahí sea algo más generalizado y que se pueda expresar y tener reflejo en la periferia, pero bueno. Esas eran mis preguntitas. Muchas gracias. Muy lindo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, entonces damos por finalizado el seminario. Muy lindas presentaciones, chicos. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muy interesantes ambas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.